lunes 11 de septiembre. Comencemos entonces nuestro recorrido. Bueno, vamos a arrancar con la visita que todavía realiza China. El presidente Nicolás Maduro ha tenido una agenda intensa, reunión con diferentes factores de la vida política y económica de China. Estuvo el fin de semana también pues reunido con Dilma Rousseff, la expresidenta brasileña, que es la presidenta del Banco de los BRICS, este grupo de países emergentes, aun cuando ya existe hace bastante tiempo, pues un grupo de países emergentes a los que se suman otros que tratan un poco de escapar de ciertos lineamientos y cierta forma de organizar la economía internacional que tienen otros organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es un poco paralelo, pero suena interesante. Por cierto, renovó Maduro ante Dilma Rousseff y por supuesto lo ha solicitado en reuniones anteriores, lo hizo la propia vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el propósito de ingresar al grupo de los BRICS. Eso lleva su tiempo, hay un protocolo para ello, como también recibir ayuda de este banco importante que se va nutriendo de recursos para dar impulso a una serie de planes y programas que existen en los diferentes países que le integran. Continúa entonces la gira de Maduro y bueno, ya estaremos conociendo mayores detalles de lo que ha sido este contacto, el fortalecimiento, digamos, de la relación bilateral. Ha habido solicitudes incluso, al parecer no es oficial, de nuevos recursos para darle aliento a la economía venezolana. Pero todavía es muy indefinido, ¿no? Todavía no se conocen los detalles, todavía faltan precisiones sobre lo que significa esta visita de Maduro. Seguramente al retorno ofrecerá declaraciones o convocará una rueda de prensa o simplemente ofrecerá a través de los programas de la televisión estatal detalles de esta visita. Bueno, hablando de recursos, por cierto, este fin de semana se conoció también que se aproxima la liberación de recursos por 3.000 millones que permanecían congelados. Sobre ellos pesaba de alguna manera la posibilidad de demandas de acreedores internacionales de Venezuela, pero el gobierno de los Estados Unidos pues tomó decisiones para que ese dinero estuviera protegido. Por lo tanto, esos 3.000 millones de dólares que se aprobó en las conversaciones que se mantuvieron con la oposición en el mes de noviembre de 2022, serán utilizados para diversos programas de carácter social y económico. Eso es lo que se había decidido en su momento. Hay que estar pendientes de los detalles y en qué se van a utilizar los recursos que serán manejados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso es bien importante porque surgieron ciertas dudas de que pudiera utilizarse con propósito político o no estuviera del todo transparente en la utilización de estos recursos que son necesarios para atender el tema de la luz, el tema de los servicios públicos, incluso algo del tema migratorio. Esperemos los detalles, pero la información surge de un medio de comunicación internacional que tiene contactos con fuentes informativas que se vinculan a la liberación pues, de estos importantes recursos, 3.000 millones de dólares, repito, que serán utilizados para, bueno, estos programas que están previstos. Habrá que ordenarlos como tal. Bueno, vamos a algo mucho más interno, ¿no? Mucho más local, como es este tema de la primaria o primarias, como quiera llamarse, de la oposición convocadas para el 22 de octubre. Siguen las diferencias, siguen declaraciones de diversos factores que se vinculan al proceso como tal. Este fin de semana, por cierto, dio a conocer un comunicado María Carolina Uzcategui, quien es la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, quien señalaba que no era conveniente, en todo caso, realizar las elecciones para el 22 de octubre, que habría que darse un tiempo más, porque hay una serie de situaciones que no están suficientemente definidas y la organización puede verse afectada como tal. Señalaba en este comunicado que él no se arrepentía primero de lo que había advertido, que siempre factores políticos tienden a descalificar opiniones como estas, según su punto de vista. Pero señalaba que por lo menos un 38% de los que serían los centros de votación
estarían en residencias particulares, en algunas plazas, en algunos sitios no claramente propios de una cita y de una consulta electoral en estos términos. Hay otros factores de la logística como tal, según señalaba María Carolina Uzcategui, pues que no son los convenientes. Esto refuerza una opinión inicial cuando convocó a los medios recientemente, días anteriores, para ofrecer su punto de vista. Bueno, fue replicada, en este caso no gustó a factores dentro de la oposición, la acusaron de perturbar, de querer enturbiar el proceso como tal. Lo cierto es que hay muchas interrogantes alrededor del mismo. Bueno, y serán los propios integrantes de la Comisión Nacional de Primarias. También está pesando allí unas demandas sobre el uso del registro electoral, que se trata de un documento donde se perturba la vida privada de las personas. Ayer respondía Ismael Pérez Vigil, quien es miembro de la Comisión Nacional de Primaria, que el registro electoral es un documento público. Por lo tanto, se puede tener acceso a él de manera muy fácil con el nombre y el número de cédula. Y también ubicar allí, cuál será un centro de votación que le corresponda para elecciones formales y también en este caso para estas primarias que convoca la oposición. El tema, al final de cuentas, el que sí es documento privado, que se maneja con mucha discrecionalidad, es lo que fue la actualización de datos para las personas que viven en el exterior, los que viven fuera de Venezuela. Hay ciertas claves, ¿verdad?, a las que no todo el mundo puede tener el acceso, salvo la persona o los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias o los encargados de la organización del proceso. No es, repito, un documento público, sino privado, pero es para las personas que viven fuera de Venezuela. El número de inscritos creo que fueron por encima de los 300.000. No generó todas las expectativas que se esperaban. Pero bueno, están estos debates, están también de por medio el tema de los inhabilitados. Dirigentes políticos han dicho que hay que tener a la mano una alternativa frente a la posibilidad de que un candidato inhabilitado sea escogido por el voto de las personas que participen en el proceso, y bueno, lo que llaman el repetitivo y famoso plan B. Entonces, bueno, ya se verá qué decisión toman. No es fácil, no es fácil, porque si esto ocurre, y algunos indicios que revelan claro y definidamente las encuestas apuntan a que podría ser una inhabilitada o un inhabilitado quien obtenga la mayoría de los sufragios que surjan de la primaria como tal. Bueno, muy pendientes porque corren los días, ya estamos al lunes 11 de septiembre y la elección o la escogencia de ese candidato de la plataforma unitaria será el 22 de octubre. Seguimos. Bueno, informaciones del Ministerio Público, de su propio responsable o vocero principal, Tarek William Saab, pues indican que en los últimos 5 años se redujo en un 63% el número de homicidios en el país. Él dice que las cifras, Tarek William señalaba, eran irrefutables como tal. En este sentido, cifras que maneja la Fiscalía General y que sobre ellas hay un control bastante riguroso. También decía que se ha reducido entre 2017 o se redujo entre 2017, 2022 o la misma fecha, en este caso 2023, el número de perturbaciones o violaciones de los derechos humanos. Refutaba las afirmaciones de algunas organizaciones no gubernamentales que no le dan la suficiente credibilidad a las cifras oficiales en este sentido. Así que bueno, es un tema que está allí y que seguramente en el día de hoy habrá de tener algún tipo de expresión o habrá algún tipo de respuesta de parte de las ONG que manejan cifras diferentes sobre los hechos de violencia en nuestro país. Seguimos. Noticia preocupante que aun cuando surge de un comunicado del Ministerio Público, si mal no recuerdo, que es el organismo en Curazao, pero que se conoció este fin de semana, noticias que dicen que ha crecido, y mucho más después de la reanudación del vínculo marítimo y comercial, pero sobre todo marítimo, ha crecido la trata de menores entre Venezuela y la isla de Curazao.
Junto a ello, hechos ilícitos como el transporte de armas y transporte de drogas y la utilización en embarcaciones de niños precisamente en esto. Y niños que son llevados a la isla de Curazao, bueno, para ser explotados laboralmente. Realizan las autoridades de la isla de Curazao la advertencia en este sentido. Bueno, continuamos. Recuerden, hoy lunes, por el feriado de la Virgen de la Coromoto, no hay actividad bancaria, hoy tampoco de seguros, hoy lunes 11 de septiembre. Vamos con los temas internacionales. Por supuesto, tenemos que jerarquizar lo de Marruecos, ese terrible terremoto que ya deja un saldo de más de 2.100 personas muertas, una destrucción total y absoluta en la región de Marrakech, que por cierto, región que es patrimonio histórico de la humanidad y que era frecuentemente visitada por turistas. Una destrucción absoluta, las pérdidas son tremendas, pero además la preocupación que bajo los escombros todavía, estiman las autoridades, se encuentran muchas personas, lo que haría lamentablemente subir el número de víctimas producto de este repentino terremoto que no es usual precisamente en el norte de África. Así que bueno, muy pendientes, es una noticia que se mantiene en desarrollo como tal y si hay nuevos detalles ofreceremos a todos ustedes. Bueno, otro tema importante, el huracán Lee, que se está desarrollando en la parte norte del Caribe. Está tomando fuerza, tiene categoría 3, pero las autoridades del Centro de Huracanes de los Estados Unidos tenían estimaciones de que pudiera ya haberse convertido anoche o tal vez en la mañana de hoy en huracán tipo 4 y su dirección, las proyecciones, o cuando pudiera cambiar, esto no tiene que ser estrictamente riguroso, se dirige a la costa noreste de los Estados Unidos y a las Antillas Menores. Puede estar afectando a Puerto Rico, a la República Dominicana y Haití, y que, bueno, mantener un seguimiento en este sentido. Bueno, otra nota importante, ayer hubo manifestaciones en Chile, hoy se están cumpliendo 50 años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, hubo protestas, hubo violencia, hubo daños a los alrededores de la residencia presidencial, también en cementerios, en fin, una situación muy profunda, ¿no? Ese recuerdo no se borra y desde luego siempre hay protestas muy intensas y bueno, diversos incidentes se presentaron en Chile ayer. Otra información importante en lo internacional es que Brasil asumió pues la dirección por un tiempo específico del grupo de los BRICS, de este nuevo movimiento o este movimiento emergente que no es tan nuevo como decía antes, pero que está comenzando a tener fuerza porque se van incorporando otros países que tienen posturas disidentes frente a los organismos económicos multilaterales, como citaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Así que bueno, interesante, tiene su propio banco que preside Dilma Rousseff, que Maduro visitó en días pasados. Así que bueno, interesante, ahora es Brasil quien asume la responsabilidad. Eso ocurrió ayer en Nueva Delhi, en la India, en el contexto de lo que fue la reunión que también culminó ayer del grupo de los 20. Así que bueno, importante esto en este sentido. Vamos a los deportes. Destacar primero el triunfo de Djokovic sobre Medvedev en el abierto de los Estados Unidos, en el US Open. 24 Grand Slam como el de ayer tiene Djokovic. Imagínense lo que significa esto, ¿no? Es una figura destacada en la historia del tenis mundial. También en deportes, pero esta vez en el baloncesto, se conoció que, bueno, un triunfo que sorprendió a muchos. No porque haya sido Alemania, sino que por lo general es Estados Unidos el que obtiene los triunfos en este tipo de competencias. Bueno, Alemania le ganó a Serbia y es el campeón mundial del baloncesto. Estados Unidos ni siquiera pudo quedar con la medalla de bronce, fue derrotado también por Canadá. Así que bueno, una noticia importante. Otra importante es que ayer, al fin, dirán muchísimas personas, renunció Luis Rubiales a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Ya tenía una suspensión de 90 días por el episodio en el partido, al final, en la premiación del del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, el caso con Jenny Hermoso. Bueno, al fin renuncia Luis Rubiales. De todas maneras, tiene procesos abiertos, ya se verá qué ocurre con todo ello.
Otra información importante, bueno, los venezolanos en las grandes ligas. Gran actuación de Pablo López, 200 ponches esta temporada con los mellizos de Minnesota. Altuve sigue bateando jonrones. Bueno, lleva 6 en 3 días, algo así, 3 o 4 días. Y también, bueno, Ronald Acuña hizo lo posible para que Atlanta ya esté en la cúspide de su división. Batió un hit que fue determinante y sigue haciendo de las suyas. Candidato indiscutible al más valioso de la Liga Nacional.